Qué hermoso es tener un corazón agradecido, porque cuando nosotros demostramos o externamos nuestro agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo, reconocemos la grandeza de nuestro Dios y también nos vemos el lugar que nos corresponde y en humildad le estamos dando las gracias a nuestro Dios. Bueno, recordaremos que estamos viendo virtudes o principios que nos están ayudando a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo. Y los tenemos que ir agregando uno a uno, esas virtudes que son las que nos van a fortalecer para que cuando cada uno de nosotros nos encontremos en diferentes pruebas, en diferentes dificultades, pues esas virtudes, esos principios, esos valores que estamos aprendiendo nos van a dar la fortaleza y vamos a resistir, ¿verdad? Y nuestra vida pues no va a caer. El día de hoy vamos a ver la flexibilidad, una virtud que me permite ser moldeado por Dios. Vamos a ver por qué es importante el tener esta virtud de ser flexible. En la mañana que iniciamos el versículo, que lo que se estuvo comentando, que no hay duda, Dios sabe cuándo debe de llegar la palabra, ¿verdad? Leímos un versículo que dice que nos quitará el corazón de piedra y nos dará uno de carne. Entonces, eso es el ser flexible, el tener esa disponibilidad, el que sea nuestro Señor Jesucristo quien nos dé la forma que Él quiere. Vamos a buscar Jeremías 18 y vamos a leer del 1 al 6. Bienvenidos. ¿18? Jeremías 18, del 1 al 6. La palabra de Dios dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, y he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En el diccionario, a la flexibilidad se le define como calidad de lo flexible, disposición del ánimo para ceder y acomodarse. Muchas gracias. La flexibilidad es una virtud que en el hombre le permite mantener una actitud siempre dispuesta a hacer ajustes, a fin de establecer el orden de Dios en su vida y vivir de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. En la actualidad estamos viviendo tiempos en donde nosotros tenemos que hacer uso de esta virtud. Han surgido muchos cambios, tanto en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Hemos visto cómo hemos surgido o nos hemos tenido que adaptar más bien a esos cambios. ¿Por qué? Bueno, porque en muchos casos quien era el proveedor de la casa ya no está. Entonces, quienes estamos, hemos tenido que hacer uso de esa virtud de la flexibilidad, de acomodarnos a los cambios que ha habido. En la escuela los niños han tenido también que ser flexibles, porque se han tenido que adaptar a los cambios, ya la escuela ya no es como antes. Ahora algunos
han tenido que ir solamente 2 días a la semana, otros van una semana, otros tienen que tomar sus clases virtuales, otros a distancia, en fin, de acuerdo a cada escuela, ¿no? Pero han tenido que ser flexibles, hacer esos cambios. En nuestra vida espiritual, pues también ha habido cambios. Cada vez que nosotros presentamos o estamos en una prueba, esta virtud nos ayuda a ser moldeables, a ser flexibles. Pero hoy vamos a ver a qué tenemos que ser flexibles. ¿Sí? La flexibilidad es fundamental en nuestra vida, ya que nos permite permanecer alejados de una actitud necia, obstinada, arrogante, cerrada a la innovación e indispuesta al cambio. En muchas ocasiones la necedad es la que nos impide cambiar. Dios quiere cambiar muchas cosas en nosotros, pero a veces nuestra necedad no deja que esos cambios que nos van a producir a un crecimiento se realicen en nuestra vida. Muchas veces pensamos que todo lo sabemos y podemos decir, pero esta persona, ¿qué me puede enseñar? Yo, una persona a lo mejor de 60 años, ¿qué me puede enseñar un joven de 20? ¿No? Mi experiencia no me lo permite. Y no dejamos que esos cambios surjan. Y esos cambios, pues, muchas veces son dadas por las circunstancias y muchas veces es porque Dios así lo ha querido, ¿no? Así lo ha diseñado y empiezan a haber ciertos cambios y nosotros debemos de hacer a un lado nuestra necedad y dejar que sea Dios quien actúe. La flexibilidad implica una actitud manejable. De acuerdo al texto que leímos de Jeremías, volvamos otra vez a Jeremías 18 del 1 al 6, las personas son comparadas con el barro y la función del alfarero es trabajar el barro y darle la forma que el alfarero quiere. Vamos a buscar el versículo 4. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Vemos que aquí el barro no se estaba peleando con el alfarero. No dijo, pues ya me rompí, ya aquí me quedo. O yo no quiero ser vaso, yo no quiero ser plato. Una de las propiedades del barro es eso, la flexibilidad, que se le da la forma que el alfarero quiere darle. Eso significa que una actitud flexible puesta en las manos de Dios siempre nos lleva a ser mejores personas, nos lleva a la bendición. Entonces, no luchemos, dejémonos manejar, moldear por nuestro Señor Jesucristo. Porque en la forma en que Dios nos quiere dar es para bendición. Bendición personal, pero también bendición familiar, también va a ser bendición local, también va a ser bendición pues, de nuestro entorno. Cuando somos mejores personas, recuerden que no solamente es algo interno, sino se trabaja lo interno, pero se ve exteriormente. Si usted se deja moldear por nuestro Señor Jesucristo, usted va a llegar a ser un buen padre. ¿Y quién lo va a notar? Pues sus hijos. Pero eso se requiere dejarnos moldear. La flexibilidad implica a estar dispuestos a que nos quiten toda clase de dureza o piedras que estorben la formación de una persona o de una buena pieza. A veces venimos arrastrando cosas que nos estorban, por ejemplo el rencor, el odio, la apatía, que son cositas, como mencioné, como piedras, como si fueran piedras, son estorbos que nos impiden ser moldeados. Pero Dios, que es el alfarero, Él nos quiere quitar todas esas cosas. ¿Y cómo las va a quitar? Pues a través de su palabra. Por eso la importancia de leer.
implica no resistirnos a lo que Dios quiere hacer en nosotros, pero de nosotros depende en manos de quién nos vamos a poner. Nos vamos a poner para que nos moldee las manos de Dios o las manos del pecado. ¿Queremos ser flexibles a Dios o vamos a ser flexibles al pecado? Esa es una decisión que cada uno de nosotros va a tomar. Ambas, en cualquiera de las dos manos que nos pongamos, va a tener sus consecuencias. Unos para vida y otros para muerte. La flexibilidad también implica obediencia. Vamos a buscar Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7. Del 24 al 27, la palabra de Dios dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. La diferencia que hay entre hombre prudente y el insensato es el hacer. En el contexto de este pasaje, el hacer es el resultado de una actitud flexible, humilde, que reconoce la autoridad de Dios. Una actitud que reconoce la necesidad de ser guiados por Dios. No solamente es importante el oír, sino también es importante el hacer. Entonces, tener una actitud flexible nos lleva a la obediencia a Dios. De manera que el que no hizo las palabras de que Jesús nos dice en este versículo, pues mostró más bien un corazón duro, necio, indispuesto a reconocer la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque dice que no las escuchó, pero no las hizo. La flexibilidad implica tener una actitud siempre humilde y dispuesta a oír y a atender la dirección de Dios con el fin de no arruinar nuestras vidas. Entonces, es importante oír, pero también es importante la obediencia. Cuando nosotros obedecemos todo aquello que el Señor nos está diciendo a través de la Biblia, estamos mostrando la flexibilidad. ¿Cuándo la vamos a usar? Pues en diferentes momentos de nuestra vida. Les comentaba en clases anteriores que cada una de estas virtudes que nosotros estamos acumulando y estamos aumentando en nuestra vida para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, nos van a ayudar para que en diferentes circunstancias, porque no siempre pasamos por las mismas, entonces cuando pasemos en diferentes circunstancias, de ahí nos vamos a tomar de esas virtudes, de esos principios y decir, hoy necesito ser flexible. A veces no somos flexibles ni en nuestra casa. A veces nuestros hijos necesitan que como padres también aprendamos a ser flexibles. A veces queremos ser muy rígidos y lo único que vamos a provocar pues es la rebeldía en nuestros hijos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues la sabiduría de Dios, que nos ayude como padres el cómo ser flexibles, hasta dónde puedo ser flexible como padre para que mi hijo no entre en rebeldía y poder ganar esa alma para Cristo. La flexibilidad implica también cambio. La flexibilidad nos permite no encerrarnos en formas, en métodos o en esquemas, en razones o argumentos propios. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra forma de ser depende de cómo nos educaron. A veces decimos, no, en mi casa mi hijo no salía, yo no salía o no me dejaban ir a ningún lado
entonces yo a mis hijos no salen, no salen y no salen. Y a veces, pues, eso provoca cierto conflicto en la familia. Porque estamos educados de cierta forma, estamos hechos, nuestros pensamientos no los queremos cambiar. La palabra de Dios dice, vamos a buscar Romanos 12:2. La palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la flexibilidad nos permite aprender nuevas cosas y mantener un espíritu de constante innovación. La flexibilidad es una actitud que nos permite reconocer que no sabemos todas las cosas y que necesitamos ayuda de Dios y de la de los demás. Era lo que les comentaba, a veces decimos, ¿y qué nos pueden enseñar? Muchas veces como padres aprendemos de nuestros hijos. Y no nos podemos encerrar en nuestras formas de pensar, de cómo éramos antes, a esos cambios que están surgiendo. Y aprendamos también de nuestros hijos. Los mayores aprenderán de los jóvenes de los mayores. La flexibilidad nos permite estar dispuestos a hacer cambios y ajustes en todas las áreas de nuestra vida. Y todo esto es para lograr un mejor desarrollo y crecimiento de cada persona. El pasaje que leímos de Romanos 12:2 nos invita a mantener una actitud dispuesta a la transformación y al cambio. Este va a llegar a nosotros para que nosotros seamos sensibles a Dios. A veces nuestra forma de pensar es tan cerrada que Dios nos quiere bendecir grandemente en nuestra vida, quiere que crezcamos nosotros, pero a veces nuestra necedad no deja. Como no queremos cambiar, pues no dejamos que Dios actúe. Recordemos que todos estos principios son decisiones propias, Dios nos las da y Dios nos da las capacidades, todos esos principios Dios ya no los da, pero de nosotros depende si los tomamos o no, si los hacemos uso o no. Usted puede tener, por poner un ejemplo, muchos suéteres, pero de usted depende cuál se quiere poner, si los usa todos o los mantiene allí encerrados. Entonces, en nuestra vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Dios le da las capacidades, no nos manda al mundo, ahora sí, sin fusil. Pero de nosotros depende cuál de todos esos principios queremos obedecer y queremos hacer parte de nosotros. Ya para terminar, la flexibilidad es una virtud que implica disposición y obediencia. Es una cualidad que nos permite mantener siempre aprendiendo de Dios y haciendo ajustes en nuestra vida. Pero al mismo tiempo nos permite mantenernos alejados de la necedad y de la arrogancia. A veces pensamos que todo lo sabemos, pero nuestros hechos indican que realmente no lo sabemos. ¿Por qué? Yo a veces digo, nosotros mismos nos contradecimos o a veces no somos coherentes con lo que decimos. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones decimos, yo sé que la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y lo sé.
Y a lo mejor me lo sé y les puedo decir en dónde se encuentra, ¿no? En la Biblia. Pero mi forma de ser demuestra que no lo he aprendido. A lo mejor el versículo me lo sé de memoria, pero no lo vivo. ¿Por qué? Porque no soy constante. Puedo saber que Dios me ama y puedo aprenderme muchos versículos de la Biblia que habla del amor de Dios, pero realmente el amor no lo estoy practicando. Entonces quiere decir que me lo sé de memoria, a lo mejor son muchos los versículos que me sé de memoria que hablan del amor, pero el no ser flexible, el no querer aprender, pues no me está llevando a que lo viva, y es algo muy diferente. Entonces mi mentecita puede estar llena de mucha información, de mucho conocimiento, pero si no lo llevo a la vida cotidiana, a mi vida que vivo, pues entonces de nada me va a servir. Yo puedo saber que necesito virtudes, yo puedo saber que yo ya tengo la virtud de la fidelidad, del conocimiento, de cada uno de los que vimos y muchos más, que a lo mejor lo sé que están y que Dios me los ha dado, pero no he hecho uso de esos principios. Entonces, la flexibilidad me va a ayudar a reconocer que no lo sé todo, que necesito de Dios para aprender más cosas, que necesito de otras personas para aprender, y la flexibilidad me va a ayudar a ponerlas en práctica, a obedecer la voz de Dios, a escucharla y obedecerla, porque Dios siempre nos habla a través quizás del hermano que está aquí enfrente, quizás del hermano que está sentado a mi lado, quizás he aprendido de mi hijo. Pero la flexibilidad me va a ayudar a tomar eso, a decir, hoy aprendí algo de mi hija, de mi hijo, a hacer esos cambios. A veces nos cuesta trabajo aceptar los cambios, los tecnológicos. No queremos usar un nuevo teléfono por tanta tecnología y decimos, no, yo me quedo mejor con el que me compré en el 2000. Como todavía funciona, con que me entren las llamadas y los mensajes, con eso me conformo. Y no aceptamos los cambios o no somos flexibles a esos cambios tecnológicos, que son cambios que la misma vida nos está llevando a, y que tenemos que afrontarlos. Yo tuve que aprender. El año pasado, cuando se hicieron las clases virtuales, tuve que aprender ciertas cosas de la computadora. Y cuando tenía que hacerlo, decía, ¡santo Dios! O sea, me di cuenta que no sabía. Pero la flexibilidad, el aceptar, el decir, no sé tal cosa, pero me tengo que adaptar al cambio, y logras cosas que después las ves. Por ejemplo, en mi hija pude ver que fue flexible en esos cambios y ahora la veo y digo, wow. O sea, en tan poco tiempo a lo mejor ella tuvo que aprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque ella tuvo que aprender a mandar sus tareas, ella tuvo que aprender a entrar a sus clases, ella tuvo que hacer lo que los maestros le iban diciendo, ella lo tuvo que aprender. Entonces vemos que la flexibilidad nos lleva a bendición y a crecimiento. Solamente ya vimos que tenemos que saber a qué tenemos que ser flexibles y a qué no. Y eso nos lo va a ir definiendo pues el Espíritu Santo cuando nosotros somos flexibles también a Él y nos dejamos guiar. ¿Cuántas veces nos ha costado trabajo el poder ser flexibles o a llevar a un cambio en nuestro propio matrimonio? Queremos ser como fueron nuestros padres. Y a lo mejor nuestros padres siempre se agarraban de la greña, siempre andaban discutiendo, pero como no queremos ser flexibles a los cambios que Dios nos está mostrando aquí, y que nos dice, ama a tu esposa, demuéstrale que la amas, sujétate a tu marido, y todo eso lo encontramos aquí. Pero preferimos mejor vivir como nos enseñaron, como el sistema lo lleva a cabo, y no somos flexibles a lo que el Espíritu de Dios nos está mostrando a través de su palabra para nuestro crecimiento, para tener esa vida de paz que quiere darnos. Y así en cada uno, y podría estar mencionando cada uno de esos cambios que nos
resistimos a tener por la falta de la flexibilidad. ¿Cuántas veces nuestro esposo no le da el abrazo a la esposa porque qué van a decir? Preferimos mejor ser rígidos, ¿verdad? Porque si le doy un abrazo a mi hijo, me va a decir que soy débil. Cuando el hijo está gritando, que le des ese abrazo. Porque ya después, cuando ya no está, dices, ay, le hubiera abrazado. Mejor ahora que lo tienes, abracémonos. Démosle las palabras que ellos quieren escuchar de nosotros. El decir, hijo, aunque te equivocaste, pero te amo. Los esposos, aunque quizás el esposo le quiere dar más a la esposa, más de lo que él le puede dar, pero decirle, me estoy esforzando y te lo estoy dando por amor. Y la esposa, mostrarles ese agradecimiento del esfuerzo que está haciendo el esposo por llevar el sustento. Entonces, cada uno de esas cosas que a lo mejor para muchos no les es importante, pero que sí lo son, porque forman parte de nuestra vida, seamos flexibles. Flexibles a nuestra pareja, flexibles a nuestros hijos, no que les soltemos las riendas, porque tenemos también que educar y llevar por el buen camino a nuestros hijos, pero sí hacer uso de la flexibilidad cuando sea necesario. Y para eso necesitamos la sabiduría de Dios y para eso está la oración. El decirle, Señor, tú me estás mostrando que debo de ser flexible, pero soy ignorante. No sé cuándo lo debo de usar, no sé cuándo debo de poner reglas y cuándo debo de ser flexible con mis hijos, hasta dónde debo de ser flexible en ciertas cosas. Y para eso está nuestro Señor Jesucristo. Dice que si necesitamos sabiduría, pidámosela a Él y Él nos las dará. Para lograr un verdadero crecimiento y desarrollo de nuestra vida es indispensable ser flexibles a Dios. Dios les bendice, mis hermanos.